La mujer que estás viendo en pantalla saliendo de una tienda es Crystal Rogers, una madre de 35 años. Y esta fue la última vez que se la vio. En 2015, Crystal Rogers desapareció misteriosamente durante el fin de semana del 4 de julio. Su familia denunció su desaparición el domingo, día 5, y ese mismo día encontraron su auto abandonado al costado de la carretera Bluegrass Parkway, cerca de su casa. El vehículo tenía una llanta pinchada con las llaves en el encendido, y su teléfono y bolso habían sido dejados atrás. Trágicamente, Crystal nunca regresó, y a pesar de tener algunos sospechosos potenciales, el caso quedó sin resolver en los meses siguientes. La situación tomó un giro oscuro el 19 de noviembre de 2016, apenas 16 meses después de la desconcertante desaparición de Crystal. Durante un viaje de casa en su propiedad familiar en Bardstown, el padre de la joven, Tommy Ballard, de 54 años, fue fatalmente baleado. Curiosamente, mientras la investigación oficial sobre el caso de Crystal se había estancado, Tommy había estado persiguiendo activamente sus propias investigaciones sobre el destino de su hija. ¿Se acercó Tommy, en su búsqueda de la verdad, a secretos peligrosos que llevaron a su muerte prematura? ¿O estuvieron estos dos incidentes completamente no relacionados? ¿Qué le sucedió realmente a Crystal? Anidado en el corazón del estado de Kentucky, Bardstown es una encantadora e histórica joya que muestra hermosamente la esencia de la hospitalidad sureña y la rica herencia estadounidense. Este pintoresco pueblo, con su bien conservada arquitectura del siglo XIX, emana una sensación de atemporalidad y ofrece a los visitantes un vistazo al pasado. Conocido como la capital mundial del bourbon, Bardstown es un lugar donde las verdes colinas ondulantes se encuentran con el famoso recorrido del bourbon de Kentucky, convirtiéndolo en un paraíso para los entusiastas del whisky. Sin embargo, Bardstown no es solo conocido por su bourbon. En 2012, este lugar fue nombrado el pequeño pueblo más hermoso de Estados Unidos, en la competencia Best of the Road, patrocinada por USA Today. Lamentablemente, a partir de 2013, este idílico enclave experimentó un capítulo más oscuro marcado por una serie de asesinatos sin resolver, arrojando una sombra sobre sus antes pacíficas calles. Aún así, se suponía que era el refugio más seguro para Crystal Rogers y su familia, quienes habían sido residentes de la zona durante mucho tiempo. Nacida el 4 de abril de 1980 en Bardstown, Kentucky, Crystal Maria Ballard llegó al mundo como la hija mayor de Tommy y Sherry Ballard. Creciendo con su hermano Casey y su hermana Brooke, Crystal formó fuertes lazos con su familia, especialmente con su padre Tommy. Descrita como la niña consentida de papá, ella acudía a él siempre que enfrentaba desafíos, sabiendo que él haría todo lo posible por apoyarla. La personalidad de Crystal se caracterizaba por cualidades como la diversión, el cuidado, la felicidad, la humildad y la belleza. Sus amigos atestiguaron su asombrosa personalidad, retratándola como la amiga definitiva, siempre dispuesta a dejar todo para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Conocida por su altruismo, Crystal era del tipo de persona que se quitaría la camisa si alguien la necesitara, al tiempo que mantendría una honestidad directa y sin remordimientos en sus interacciones. Desafortunadamente, amigos, no sabemos mucho sobre su pasado. Sin embargo, lo que sí sabemos es que se casó con un hombre llamado Keith Rogers cuando era bastante joven. Con Keith, Crystal tuvo 3 hijas y un hijo. Sin embargo, su matrimonio no resistió la prueba del tiempo y después del nacimiento de su 4º hijo, Crystal decidió separarse de su esposo. A pesar de la separación, mantuvieron una buena relación y ella conservó su apellido. Incluso compartiendo la custodia de los niños, estos en su mayoría se quedaron con su madre. Crystal tuvo la suerte de tener una familia que la apoyaba y que hizo todo lo posible por ayudarla. Sin embargo, ella y sus hijos necesitaban su propio lugar para vivir. Después de su separación de Keith en 2012,
Crystal alquiló una casa de Brooks Hawk, un próspero empresario de construcción en Bardstown. Cuando Crystal se mudó a su casa alquilada y lo conoció, dijo que iba a salir en una cita con él. Brooks fue recibido con calidez en el hogar de los Ballard, como alguien que creían podría ser una pareja ideal para su hija. Su relación progresó rápidamente y pronto estaban viviendo juntos con los 4 hijos de Crystal. En 2013, su familia creció cuando Crystal dio a luz al hijo de Brooks, Ely. A decir verdad, Crystal era una madre excepcional, siempre priorizando a sus peques. Era ferozmente protectora y expresaba su descontento si alguien más intentaba disciplinarlos. A pesar de haber crecido con su estricta madre, Crystal era muy tranquila y amorosa con todos ellos. No es fácil criar a 5 hijos, pero Crystal nunca se quejaba, incluso cuando tenía múltiples trabajos para llegar a fin de mes. A pesar del tamaño de su familia, las dificultades financieras tampoco eran una preocupación. La familia Hawk tenía prominencia en la pequeña comunidad de Bardstown, siendo propietarios de múltiples propiedades junto con su negocio de construcción. El hermano de Brooks, Nick Hawk, trabajaba en la policía de Bardstown y en 2014, Brooks mismo se postuló para el puesto de sheriff en el condado de Nelson. No obstante, a pesar de las apariencias, la familia de Crystal sentía algo extraño por Brooks. Sí, amigos, tenía todos los indicios de ser una relación tóxica. Brooks trataba a los otros 4 hijos de Crystal de manera diferente a Ellie, mostrando menos amor y cuidado hacia ellos. Vivir juntos no se traducía en responsabilidades compartidas para todos ellos. Mientras compartían los gastos de comida, Brooks solo contribuía a las necesidades de Ellie, dejando a Crystal cubrir el costo de sus otros 4 hijos con su propio dinero. Si bien se puede entender que cubrir los gastos de 4 niños es considerable, el enfoque de Brooks parecía excesivamente extremo para la familia de Crystal. Naturalmente, Crystal y Brooks tuvieron múltiples desacuerdos con esto, y él intentaba limitar su tiempo juntos con amigos y familiares. Aunque su familia estaba preocupada por su situación, ella todavía estaba dispuesta a trabajar en la relación por el bien de sus hijos. Como saben, el Día de la Independencia en Estados Unidos está asociado con desfiles, fuegos artificiales, barbacoas, conciertos y, lo más importante, reuniones familiares. En Bardstown también es así. Así que el 4 de julio de 2015 no fue la excepción, ya que los residentes se entregaron a las celebraciones habituales. Sin embargo, fue una historia diferente para la familia de Crystal. Pocos sabían que esta festividad marcaría el comienzo de una angustiante prueba para ellos, una que duraría años y años. El 3 de julio de 2015, Sherry Ballard recibió un mensaje de texto de Kylie, la hija de 14 años de Crystal, preguntándole si había tenido noticias de ella. Por lo general, Crystal respondía rápidamente, de modo que Sherry al principio no le dio mucha importancia y siguió con su día. Sin embargo, su preocupación aumentó más tarde esa noche, cuando recibió otro mensaje de texto de Kylie. La preocupación creció, ya que era muy inusual que Crystal no respondiera durante un periodo tan prolongado. Durante los siguientes 2 días, la familia y los amigos intentaron contactar ansiosamente con ella, pero no hubo respuesta. Sin saber de la situación, el 5 de julio de 2015, la hermana de Crystal, Brooke, se puso en contacto con Sherry para compartir la misma preocupación, pero tenía más malas noticias. Brooke había tenido una conversación preocupante previamente con el novio de Crystal, Brooks Hawk. Según Brooks, no había visto a Crystal desde las primeras horas del sábado, 4 de julio de 2015. Dijo que cuando se acostó esa noche, Crystal se quedó despierta jugando en su teléfono. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, ella ya no estaba. Aunque Brooks afirmaba no haber hablado con ella, explicó calmadamente que no estaba preocupado y asumió que Crystal había pasado el sábado 4 de julio en casa de su prima Sabrina. Tan pronto como Sherry Ballard escuchó estos detalles, supo que era hora de contactar a la policía. En la noche del 5 de julio de 2015, los padres de Crystal, Sherry y Tommy, junto con su hermano Casey, fueron a la oficina del sheriff del condado de Nelson para presentar un informe de persona desaparecida.
Casualmente, mientras se dirigían hacia allá, vieron a Brooks conduciendo por la carretera, así que Sherry fue a hablar con él. Brooks insistió en que no había habido ningún desacuerdo entre ellos, lo que llevó a Sherry a creer que Crystal no tenía una razón aparente para irse abruptamente sin notificar a nadie. Pero cuando Sherry notó a Ely en el asiento trasero del auto de Brooks, las alarmas comenzaron a sonar. Crystal nunca se separaba de Ely, y cuando no podía estar con él, lo dejaba a cargo de su hermana, pero nunca lo dejaba solo con Brooks. En palabras de la hermana, yo le dije a Brooks, voy a presentar un informe policial, un informe de persona desaparecida. Él me miró fríamente, como si estuviera hablando de cualquier persona que él no conocía, y me dijo, bueno, creo que eso es lo que deberías hacer. Nunca se ofreció a acompañarme. Sintiendo algo extraño, Sherry y la familia no perdieron tiempo y presentaron rápidamente un informe de persona desaparecida ante la policía. Al principio, la policía tenía poco que ofrecer en términos de ayuda, asumiendo que Crystal, como adulta, podría haberse frustrado con su vida al criar a 5 hijos y elegido irse independientemente, evitando intencionalmente el contacto. Sin embargo, la familia de Crystal insistió en que sus hijos eran su máxima prioridad y que no había forma de que los hubiera dejado atrás a menos que algo grave le hubiera sucedido. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera una pista. Mientras todavía estaban en la comisaría de policía, los Ballard recibieron una llamada del hijo de Crystal de su matrimonio anterior, informando que había visto el auto de Crystal al costado de la carretera en Bardstown. Para verificar esta información, Casey y Tommy fueron de inmediato al lugar y efectivamente encontraron el Chevrolet Impala Maroon de 2007 color granate de Crystal abandonado cerca del kilómetro 14 del Bluegrass Parkway. De inmediato sintieron que algo estaba mal. El auto tenía una llanta pinchada, pero las llaves estaban en el encendido. El bolso y el teléfono de Crystal estaban adentro, pero no había señales de ella. A primera vista, parecía que Crystal podría haberse detenido allí debido a la llanta pinchada y haber salido del auto. Sin embargo, surgió una pregunta crucial. ¿Por qué dejaría sus pertenencias adentro? Incluso si necesitaba ayuda, podría haber llamado fácilmente a su hermano o su padre. Otro detalle peculiar llamó su atención. El asiento del conductor estaba reclinado hacia atrás y el respaldo del asiento estaba recto. Esto era muy inusual, ya que Crystal normalmente conducía su auto con el asiento cerca del volante y el respaldo del asiento hacia abajo. Esto alimentó la teoría de que ella podría no haber sido quien condujo el auto de regreso a ese lugar. Actuando bajo sospechas, una vez más contactaron a la policía. Definitivamente levantaron sospechas sobre el hecho de que tal vez no estábamos lidiando solo con un informe de persona desaparecida. Preocupados por la seguridad de Crystal, las autoridades actuaron rápidamente e incautaron del auto para su inspección y enviaron equipos de búsqueda para rastrear las áreas circundantes en busca de cualquier rastro de Crystal. También se inició una campaña mediática para solicitar la ayuda del público. Actualmente estamos procesando el vehículo y la unidad aérea ha buscado a lo largo de Bluegrass Parkway. Esperamos que alguien haya visto algo en algún lugar que nos lleve en la dirección correcta. En la estrecha comunidad de Bardstown, los residentes se negaron a quedarse pasivos ante la desaparición de Crystal. Movilizando la fuerza de sus lazos comunitarios, la familia de Crystal encabezó sus propios esfuerzos de búsqueda, convocando el apoyo de cientos de voluntarios, todos unidos en su determinación de encontrar a la madre de 5 hijos. Cuando todos se enteraron que estábamos buscando a mi hija, Dios, tuvimos a un montón de gente, es decir, un montón de ellos. Fue increíble. Si pedíamos ayuda, estaban allí. A pesar de que las operaciones de búsqueda por parte de las fuerzas del orden cesaron, la familia de Crystal tomó el asunto en sus propias manos y, en colaboración con los residentes locales, continuaron rastreando el área durante varios días, sin suerte. Tommy, el padre de Crystal, dedicó todo su tiempo a buscar a su hija, iniciando su investigación, reuniendo información y creando conciencia sobre el caso. Sin embargo,
Había una persona ausente en el esfuerzo colectivo: el novio de Crystal, Brooks. ¿Alguna vez Brooks, su novio, se unió a la búsqueda? Nunca, nunca. Desde el primer día, nunca levantó un dedo para hacer nada en cuanto a esas búsquedas. La familia de Crystal expresó sus sospechas sobre Brooks desde el principio. No solo fue la última persona conocida que vio a Crystal, sino que también no brindó ninguna ayuda en los esfuerzos de búsqueda, ni mostró una preocupación genuina por su bienestar. La familia creía firmemente que Brooks tenía más información de la que estaba revelando. Expresando sus preocupaciones públicamente, los padres de Crystal acudieron a los medios de comunicación para expresar sus sospechas. Cuando su caso fue presentado en el programa de Nancy Grace, Brooks accedió a una llamada exclusiva. Acompañándome en este momento, además de sus padres, Tom y Sherry Ballard, su novio, con el que vivía en un hogar suburbano de 3 habitaciones, Brooks Hoke, está con nosotros. Así que Brooks, te acuestas y ella todavía está jugando en su teléfono. A la mañana siguiente, alrededor de las 8, te das cuenta de que no está. ¿La reportaste como desaparecida? No, señora. ¿Por qué? Esa es una excelente pregunta y definitivamente quiero transmitirlo al público y a los medios. No estaba alarmado en lo más mínimo de ninguna manera. Hemos tenido una relación estresante en ocasiones, y una de las formas en que Crystal siempre eligió lidiar con eso es yendo a ver a una joven llamada Sabrina, que es su prima, hija del hermano de su padre, a quien está muy unida. Ella pasó la noche allí en varias ocasiones. Cuando dices varias, ¿te refieres a 1, 3, 20? En el rango de 4 a 6. Ok. Tom y Sherry Ballard, ¿estaban al tanto de eso? ¿Saben quién es Sabrina? Sí, señora. Esa es mi sobrina. Está bien. ¿Sabían que ella va y pasa la noche allí cuando tiene problemas en casa? Cede probablemente solo una vez. Está bien. Quiero volver a Brooks Hoke. ¿Quién fue la última persona en verla con vida? Brooks, ¿asististe a la reunión del 4 de julio ese día? Sí, lo hice. Aunque no sabías dónde estaba, esperaba que me hiciera una llamada por teléfono esa mañana y luego alrededor del almuerzo, y por lo general, el periodo máximo de tiempo que ella ha estado ausente ha sido de solo 1 día a 1 día y medio como máximo, y como resultado de eso, pensé que ella... ¿Intentaste llamarla? Disculpe, no la escuché, señora. ¿Intentaste llamarla durante ese tiempo? No, mientras estaba allí, en la celebración. La llamé antes de dirigirme a esa dirección. Sí, señora. Algunas personas te han acusado de no estar lo suficientemente involucrado en los esfuerzos de búsqueda. ¿Cuál es tu respuesta? Esa es una gran pregunta y ciertamente la aprecio. Todos mis esfuerzos en buscarla se han realizado detrás de escena con el detective de la oficina del sheriff del condado de Nelson, el detective Snow, quien lidera la investigación, y Jason Allison, que es un oficial allí, están ayudando junto con la Policía Estatal de Kentucky, la agencia número 12. Aunque Brooks se defendió a sí mismo, la investigación policial pintó un panorama más preocupante. La familia de Crystal reveló detalles inquietantes, revelando que Crystal había intentado dejar a Brooks en varias ocasiones en el pasado, pero el miedo la detuvo, ya que él poseía tanto riqueza como influencia, lo que potencialmente le permitiría quitarle a su hijo. Sherry recordó la última vez que vio a su hija el 2 de julio de 2015, cuando Crystal compartió información alarmante. Reveló que había descubierto por otros que Brooks estaba manejando sus propiedades en efectivo, evadiendo impuestos y había sido deshonesto sobre sus pagos de impuestos. Ella me miró de repente, solo de repente. No estábamos hablando de eso. Y ella dijo, «Mamá, él piensa que soy una idiota, pero tengo todo», dijo. «Tengo todas sus propiedades en alquiler, tengo sus papeles de impuestos, tengo todo». Y ella dijo, «Lo oculté». Y hasta el día de hoy, Fallon, si tengo un gran arrepentimiento, es que no le pregunté dónde. Crystal confió aún más en Sherry sobre sus planes de dejar a Brooks y su trabajo de asistirlo con las propiedades de alquiler. Esta revelación intensificó las preocupaciones ya planteadas, pero había otra capa en este misterio en desarrollo.
Coincidentemente, Crystal no fue la única mujer de su familia que desapareció en circunstancias misteriosas. Su desaparición tenía una extraña similitud con la de su tía, quien desapareció hace casi 5 décadas. En enero de 1979, la tía Sherry Ballard Barnes, de 19 años, desapareció misteriosamente de Bardstown. Su vehículo fue encontrado sumergido en el río Ohio una semana después de su desaparición, pero los investigadores no encontraron rastro alguno de la adolescente. En ese momento, Sherry tenía 17 años y estaba embarazada de 2 meses. Trágicamente, los restos de Sherry, junto con los de su hijo nonato, fueron encontrados en un área rural 3 años después, en agosto de 1983. A raíz de esto, el esposo de Sherry, Eddie Barnes, enfrentó consecuencias legales en relación con su muerte. Fue arrestado y al final condenado en 1984 por contratar a su amigo George Weir para matar a su exesposa para no tener que pagar pensión alimenticia. Eddie fue sentenciado a cadena perpetua en prisión. Perturbadoramente, Crystal una vez se encontró en una situación incómoda con Brooks cuando él indagó sobre el asesinato de Sherry Ballard Barnes. Más tarde, confió en su madre acerca de lo extraña que había sido esa conversación. En medio del misterio que rodeaba a Brooks Houck, los investigadores se acercaron a él buscando un cronograma detallado del día de la desaparición de Crystal. Su relato en gran medida coincidía con la historia que había compartido anteriormente con la familia de Crystal, con algunos detalles adicionales. Según Brooks, en la tarde del 3 de julio de 2015, después de cargar gasolina en su camioneta en una estación de servicio, se encontró con Crystal en casa para cenar. Después de la comida, llevó a Crystal y a Ely a la casa de campo de su familia. Los detectives recopilaron las imágenes de vigilancia que parecían coincidir con su testimonio. La camioneta era visible en las imágenes, aunque no se pudo verificar si Crystal estaba presente en el auto. Brooks continuó afirmando que después de pasar un tiempo allí, regresaron a casa después de la medianoche, alrededor de las 12:30 de la mañana. Afirmó que cuando regresaron, se fue directo a la cama mientras Crystal permanecía despierta absorta con los juegos en su teléfono. Sin embargo, cuando se despertó a las 7 de la mañana siguiente, Crystal y su auto habían desaparecido, dejando a Ally en la cama con él. Parecía estar preocupado por enterarse de que Crystal estaba desaparecida. No especialmente, y se mantuvo así durante la mayor parte de la investigación. ¿Qué opinas de eso? Me pareció extraño. La explicación parecía lo suficientemente inocente, pero al ver la falta de preocupación de Brooks por la madre de su hijo, los detectives sintieron que algo no encajaba. Para abordar estas preocupaciones, invitaron a Brooks a la oficina del sheriff del condado de Nelson para un interrogatorio adicional. El 8 de julio de 2015, Brooks participó voluntariamente en un interrogatorio formal realizado por el detective John Snow, quien lideraba la investigación. Los detectives comenzaron el interrogatorio volviendo a preguntas sobre la relación entre Brooks y Crystal. Aunque Brooks reconoció los desafíos en su relación, sostuvo que estaban trabajando en superarlos. ¿Habían hablado tú y Crystal alguna vez de separarse? Es decir, obviamente hemos discutido, al igual que cualquier otra pareja, pero en los últimos años, es decir, ha surgido, pero siempre nos hemos mantenido juntos avanzando. Así que, se ha mencionado, pero nunca ha pasado. Nos hemos mantenido juntos. A partir de ahí, la conversación se centró en los eventos de la noche del 3 de julio, donde los detectives comenzaron a resaltar las posibles inconsistencias en el relato de Brooks. ¿Recuerdas si fuiste directamente a casa el viernes por la noche o si hicieron alguna parada? Porque estoy pensando que, si esa es su hora normal, alrededor de las 7 u 8 de la noche, podría ser hora de cenar. ¿Pararon a comer algo o fueron directamente a casa? No comimos nada. Fui directamente a casa. Vale, así que fuiste directamente a casa. Entonces, si asumimos que él está en lo correcto, unos 10 minutos después de la medianoche, otros 10 minutos hasta la casa o algo así. Sí. Simplemente no lo veo siendo tan simple. Es decir, si eso es lo que dicen, algunas de las cosas, supongo que tendrías que ir por eso. Pero sí, no nos detuvimos en ningún lugar.
fuimos directamente a casa. De manera factible, puedes estar en casa aproximadamente 20 minutos después de las 12 si te pasa a los 10 minutos después de las 12. Está bien, lo cual difiere un poco de lo que originalmente me dijiste y lo que acabas de decir, que aún creo que está un poco fuera de lugar. Pero vamos a ir con lo que dice la cámara en lugar de la memoria, porque a veces la memoria no es tan buena, y verifiqué la hora en la cámara y estoy considerando una brecha de aproximadamente 9 minutos entre lo que dice mi reloj y lo que dice su cámara. Está bien, lo cual significa que salieron de allí alrededor de las 11:55, lo cual, nuevamente, 15 minutos hasta el Caddyshack no está tan mal en el camino, así que podrían haber pasado 10 minutos después de la medianoche, lo que te pondría en casa aproximadamente 20 minutos después de las 12. Está bien. ¿Es justo? Sí. Así que ustedes llegaron a casa aproximadamente 20 minutos después de las 12, más o menos. Creo que dijiste que te fuiste a la cama primero. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuvieron en casa antes de ir a la cama? Me fui a la cama de inmediato. Así que, cuando ustedes llegaron, hicieron su rutina nocturna y se fueron a la cama. Creo que me dijiste que ella se quedó despierta. ¿Y Eli se quedó despierto también? Estaba despierto. ¿Y dónde estaba ella? Si hay alguna actividad en la casa, él no quiere ir a la cama. Si todos apagan las luces y nos metemos en la cama, él nos va a seguir y se acostará con nosotros. Pero si me voy a la cama y ella se queda despierta, él no va a entrar a la cama hasta que todas las luces estén apagadas, y luego ella se meta a la cama. Si yo estaba haciendo algo allí y ella estaba en la cama, él se quedaría despierto conmigo. ¿Entiendes lo que digo? Sí, así que él se va a quedar despierto con mamá. Así que tú te vas a la cama, ella se queda despierta. ¿Qué está haciendo ella? Ella está en su teléfono, jugando, no sé qué juego, pero normalmente juega algún tipo de juego. Tiene varios en su teléfono, pero no sé cuál. Está bien. Así que ella está en su teléfono, jugando o haciendo cualquier cosa, y tú te vas a la cama. ¿Sabes a qué hora Eli se acostó o ella lo puso en la cama? No lo sé con certeza. ¿A qué hora crees que te levantaste el sábado por la mañana? Probablemente me desperté alrededor de las 6 o 7. Luego me fui, hice mis cosas normales, me cambié de ropa, me vestí y salí poco después de eso. El detective Snow se centró en un detalle específico durante su interrogatorio a Brooks. El registro de llamadas de Brooks indicaba que recibió una llamada alrededor de la medianoche, cuando él y Crystal supuestamente iban de camino a casa. Los detectives estaban interesados en conocer la identidad del llamante, especialmente porque la llamada duró solo 13 segundos. Brooks afirmó que no recordaba quién llamaba, pero se ofreció a volver a marcar el número en presencia del detective. La llamada fue rastreada hasta un hombre llamado Steve Lawson, empleado de Brooks Hawk. Sorprendentemente, esta llamada se convertiría en una pieza clave de evidencia, pero no de la manera que cualquiera hubiera anticipado. Pero oye, necesito tu ayuda mientras te tengo aquí en el teléfono. ¿Recuerdas la otra noche que me llamaste muy tarde y olvidé lo que me preguntaste? Puede ser, no sé qué pasó. Tal vez estaba cansado. Sé que era bastante tarde en la noche. ¿Puedes recordar qué me preguntaste o qué buscabas? No puedo recordar. Sí, señor, puedo. Te pedí los números para una casa. Oh, ¿para una casa en alquiler? Sí, señor. ¿Y qué? Lo olvidé. ¿Qué te dije? Me dijiste que llamarías a Katie, o como sea que se llame. Ella se encargaría de todo eso. Crystal, bien, me disculpo. Sí. Dijiste que ella se encargaría de todo eso y que te pondrías en contacto conmigo. Está bien, muchas gracias. Tranquilo. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, llámame. Gracias, que tengas una buena noche. Sí, señor, que Dios te bendiga. Gracias. En la llamada, Steve mencionó que Brooks necesitaba contactar a Crystal antes de proporcionar información sobre las propiedades en alquiler, ya que ella era la encargada de esos asuntos. Esta declaración levantó sospechas considerando la afirmación de Brooks de que Crystal estaba justo a su lado. Buscando aclaraciones, el detective Snow profundizó en el asunto, lo que plantea una pregunta en mi mente: si ella está en la camioneta junto a ti cuando llamó, ¿por qué necesitarías llamarla para obtener los números?
porque siendo tan tarde en la noche y dirigiéndonos a la casa, ya sabes. Normalmente, ella no se ocuparía de esas cosas tan tarde y, es decir, no sé, probablemente no miré el teléfono para ver quién llamaba. Seguramente simplemente contesté, ya sabes. Pero él dijo que le dijiste que necesitabas llamarla. De acuerdo, ¿por qué necesitarías llamarla? Es decir, es una frase extraña para alguien que está sentado junto a ti. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, entiendo exactamente lo que estás diciendo, pero eso es lo que le dije. Eso es lo que le dije. No estuvimos en el teléfono durante mucho tiempo, pero normalmente simplemente ella se encargaría de todo eso, y eso es lo que haría. Ella no querría lidiar con ese tipo de cosas tan tarde. Estoy seguro de que probablemente intenté contestar el teléfono rápidamente, para que no. Muchas veces después de que estoy en marcha, Ellie se duerme, ya sabes, a veces se duerme en la camioneta, a veces no. Así que si quieres llamarlo, tienes su número y todo. Si quieres llamarlo, puedes llamarlo. Pero antes de que el interrogatorio pudiera avanzar más, se interrumpió abruptamente cuando Brooks recibió una llamada de su hermano Nick Hawk, un oficial de policía de Bardstown. Bueno, supongo que a dónde voy desde aquí, todavía estamos obteniendo videos de diferentes lugares, ya sabes, a lo largo de esa ruta. ¿Puedo atender? Sí, adelante. ¿Aló? No, estoy aquí. Sé que no lo sabías. Estoy aquí en esta entrevista con el detective Snow. He estado aquí un buen rato. Estoy llenando esta declaración y todo. Si me dices que eso es lo que debo hacer. Sé eso. Pero la forma en que lo veo es que soy inocente. No he hecho nada malo. Sé que me dijiste que personas inocentes se meten problemas. Pero si me dices que me vaya, me levantaré y me iré. Si quieres que lo haga. Sé que estoy pasando por mucho, pero estoy tratando de que este tipo me ayude. No creo que se haya ido con otro tipo. No puedo creer eso. No puedes hacerme creer eso. No. Sí. Es decir, quiero decir, yo también, así que haré exactamente lo que me digas que haga en este momento. ¿Quieres que me levante y me vaya? Hombre, no creo que estas personas sean vengativas solo para perjudicarme sin razón, hombre. Esta no es su familia, esto no... Está bien, gracias. Él piensa que ustedes me van a joder. Eso es lo que él piensa. No sé quién es él. Nick, mi hermano. Él no sabe. Lo sé, pero no lo estoy. Él solo dijo que simplemente quieren mantenerme sentado para dar una declaración, hacer una entrevista, lo que sea que tenga que hacer, lo haré. Pero dijo, maldición, vas a seguir dejándolos que simplemente sigan golpeándote hasta la muerte. Solo pregunta lo que tienes que preguntar y avísame. Quedó claro que Nick no quería que Brooks continuara hablando con los detectives, le instruyó a Brooks que se fuera y Brooks siguió prontamente el consejo de su hermano, dejando la interrogación inconclusa. Dado que no había pruebas sólidas contra Brooks, quedó en libertad para irse. Brooks se había sometido previamente a una prueba de polígrafo, por lo que los detectives estaban esperando los resultados, pero desafortunadamente los resultados fueron inconclusos. Sabían que para resolver este caso debían profundizar. La llamada de Nick levantó sospechas, lo que llevó a los detectives a investigarlo. Al día siguiente, el detective John Snow llamó a Nick para preguntarle si estaría dispuesto a hablar con ellos sobre el caso de Crystal. ¿Aló? ¿Nick? Sí. Hey, soy John Snow de la oficina del sheriff. ¿Qué pasa? Bueno, todavía intentando encontrar a Crystal. Sí. Oye, ¿te importaría? ¿Estás ocupado ahora mismo? ¿Te importaría venir y hablar conmigo? Amigo, realmente no tengo ninguna información que darte. Es decir, Brooks ha sido completamente cooperativo. Si tuviera algo que darte, yo sería el primero en estar allí. ¿Entonces no vas a venir aquí y hablar conmigo? Es correcto. Está bien entonces. A pesar de la negativa de Nick, los detectives lo mantuvieron bajo vigilancia y pronto descubrieron una información interesante. El 3 de julio de 2015, Nick llevó su patrulla policial a la granja familiar, donde supuestamente Crystal y Brooks habían ido, lo cual parecía sospechoso. Decidieron registrar el auto con perros y, sorprendentemente, encontraron indicios de fluidos corporales en el panel trasero de la patrulla.
Luego llevaron el vehículo al laboratorio forense para realizarle pruebas. El laboratorio realizó una prueba de luminol en el maletero de la patrulla policial y una manta encontrada en el maletero dio positivo para fluidos corporales, que podrían incluir sangre, saliva, sudor u orina. La investigación dio un giro interesante cuando se reveló que pocas horas después de la llamada de Nick, que puso fin a la entrevista de Brooks, una cámara de vigilancia captó a los dos hermanos conduciendo por separado hacia la granja de su familia, uno detrás del otro. Estos hallazgos plantearon serias preguntas sobre la posible participación de los hermanos Houck en la desaparición de Crystal. A pesar del creciente escrutinio, Nick no cooperó con la policía. Nick accedió a ser entrevistado por los detectives del condado de Nelson el 15 de julio de 2015, solo después de recibir una orden directa del jefe de policía de Bardstown, Rick McCubbin. La entrevista comenzó de la manera más aparentemente ligera, con los detectives preguntando sobre el conocimiento de Nick sobre la relación entre Crystal y Brooks y la frecuencia de sus discusiones. Supongo que para empezar desde el principio, ¿sabes de qué vamos a hablar aquí, verdad? Claro, está bien. ¿De qué? Crystal Rogers. Ok, ¿cómo conoces a Crystal Rogers? Ella es la novia de mi hermano. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas conociéndola? ¿Cuánto tiempo han estado juntos? Supongo que ¿la conociste antes de que empezaran a salir? No, no la conocía. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan saliendo? Como 2 o 3 años, tal vez. ¿Qué tipo de interacción has tenido con Crystal a lo largo de los años? Casi ninguna. ¿Con qué frecuencia ves a tu hermano y a ella? La he visto en la calle y eso es todo. Mi hermano tiene varias propiedades de alquiler y yo simplemente no lo veo. Lo veo en la calle. Eso es todo. Está muy ocupado. Ya no pasamos mucho tiempo juntos. ¿Van juntos a reuniones familiares en Navidad y Acción de Gracias? Ya sabes, si tenemos tiempo lo hacemos. Es decir, él tiene como una docena de propiedades de alquiler, trabajo a tiempo completo en la policía, y también tengo una familia, así que, ya sabes, estamos ocupados. Lo entiendo completamente. Creo que podemos simpatizar con eso, definitivamente. Entonces, en los 2 o 3 años que han estado saliendo, ¿cuántas veces has estado con Crystal? He estado en esa casa, no sé, tal vez, no sé, unas 6 veces aproximadamente. Los detectives procedieron a preguntarle si Brooks alguna vez se había quejado con él sobre Crystal, a lo que él respondió negándolo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la afirmación de Nick de que no recordaba si Brooks le informó sobre la desaparición de Crystal o si se enteró de otra fuente. Esto era inusual, ya que Nick, como oficial de policía, típicamente habría sido la primera persona a la que Brooks contactaría en la desaparición de su novia. A pesar de la naturaleza inusual de esta afirmación, Nick insistió en que su hermano no tenía ninguna participación en la desaparición de Crystal. La entrevista continuó con preguntas sobre la patrulla policial de Nick. Sobre lo que tienes en tu camioneta, ¿cuál es la organización normalmente? Sé que normalmente parece como si una tienda explotara allí. Sí, es decir, tengo una caja de cartón allí y tiene, ya sabes, digamos que tengo una linterna, obviamente linternas recargables, hay varios formularios, hay un extintor de incendios PBT, hay una escopeta, hay una bolsa al frente con todo tipo de cosas. Quiero decir, hay muchas cosas en el auto. ¿Mantienes todas esas cosas en la camioneta todo el tiempo? Algunas están atrás y otras están al frente en el asiento. Ya sabes, todos los formularios que uso a diario están al frente. Tengo algunas que coloco en el asiento del pasajero y están todos los formularios de informe de accidentes y todas esas cosas. ¿Te llevas ese auto a casa contigo y nadie más lo usa a menos que surja algo? La única otra persona que ha usado ese auto es Tom Blair. Se le asignó primero y luego me lo pasaron a mí. Pero eso, ya sabes, fue hace un tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? Creo que han pasado un par de años. Bueno, ¿entonces has sido el único que lo ha conducido en los últimos años? Oh, sí. ¿Tienes bandas de clavos o algo similar? No, quiero decir, algunas unidades sí. ¿Qué guardas en el maletero? Una caja de cartón con algunas cosas extras, extintor de incendios.
Tengo una chaqueta de lluvia. Es decir, puedo sentarme aquí e intentar decirte todas y cada una de ellas. Probablemente te diría de la mitad de ellas. Cuando se llevaron tu coche de tu casa, ¿qué había en el maletero? Bueno, esta mañana el gran jurado salió con todas las cosas que te acabo de decir, pero también había una cosa más que recuerdo. Había una, ya sabes, una manta normal para mover cosas. Cuando me mudé a donde estoy ahora, agarré la manta que estaba allí y la puse entre los muebles para evitar que se rayara el acabado. ¿Llevabas muebles en el maletero? No, no lo hice, no. Conseguí la manta en la granja, la usé, y luego iba a devolverla en unos días. Me olvidé de ello, así que estaba allí en el maletero, ya sabes. Pero ahora uso mi remolque y camioneta. Observando la reticencia de Nick a proporcionar información significativa, los detectives optaron por un enfoque diferente y le preguntaron sobre su recuerdo de visitar la granja el 8 de julio, a lo que él afirmó no recordar. Así que pusieron todas sus cartas sobre la mesa con pruebas irrefutables en forma de imágenes de vigilancia. ¿Recuerdas haber ido a la granja la noche del 8 de julio? No, pero muy vagamente podría haber estado allí. Esa fue coincidentemente la misma noche en la que tu hermano fue entrevistado por la policía. Sí, miércoles 8 de julio. Dijiste que había cámaras allí en esa casa. ¿Y si las cámaras hubieran grabado tu coche siguiendo a Brooks en el camino hacia allá? No me sorprendería. Pero dijiste que normalmente simplemente ibas a la granja y lo encontrabas allí. En esta ocasión, ambos... Usualmente no lo encuentro allí. Quiero decir, sabes, él llega y hace sus cosas y luego voy allí y hago las mías. Bueno, quiero decir, si eso es lo que pasó esa noche, sería una coincidencia perfecta que lo estuvieras siguiendo, justo detrás de él, y que casualmente te encontraste en él en la granja. Entiendo lo que estás diciendo. Así que piensa, ¿hubo alguna vez en la que ambos fueran allí al mismo tiempo por una razón específica? No que recuerde. Así que simplemente sería una coincidencia que tu auto lo estuviera siguiendo justo detrás cuando pasó por esa cámara yendo hacia la granja. Sí, eso ha pasado antes. Así que esa noche en particular, él se habría ido después de oscurecer. Ustedes dos llegaron juntos y se habrían ido después de oscurecer. ¿Recuerdas esa noche? Podría haber sido así fácilmente. ¿Lo recuerdas? Quiero decir, no, realmente no lo recuerdo. Ok. ¿Recuerdas si estuvieron en la casa o hablando en la casa de tu mamá? No puedo recordar qué estaba haciendo. Fue el 8 y hoy es 15. ¿Recuerdas estar en la granja con él? No recuerdo haberlo visto. Así que estás diciendo que no lo seguiste intencionalmente hasta allá. ¿Y ustedes se fueron juntos? ¿Recuerdas si se fueron juntos? No. ¿Te fuiste primero o él se fue primero? No lo sé. Pero recuerdas, es decir, solo fue hace una semana. Conduciendo por Pascal Valor con tu auto detrás de su camioneta. Quiero decir, fuiste hacia la granja, ¿recuerdas? ¿Puedes volver atrás y recordar eso? Solo conduciendo por esa carretera y viendo a tu hermano delante de ti. ¿Qué pasó después de eso? No puedo. Los detectives encontraron la incapacidad de Nick para recordar los eventos de ese día en la granja con Brooks, a pesar de que solo había pasado una semana, como algo altamente peculiar. Comenzaron a considerar la posibilidad de que Nick estuviera ocultando información intencionalmente. Después de un breve descanso, volvieron al tema de la patrulla policial de Nick, esta vez revelando información sobre la prueba con luminol. Supongo que... Volvamos a la patrulla por un momento. ¿Hay alguna razón por la que haya sangre en el interior de tu patrulla? No hay ninguna razón en absoluto. Entonces, ¿no transportas evidencia biológica de manera regular? No. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a alguien que estuviera sangrando? Si fuera mi hermano y algo así estuviera pasando, que no sucede todo el tiempo, así que quiero decir, vamos a llamarlo por su nombre. ¿No quieres recordar o no puedes recordar? No puedo recordar. Quiero decir, fue hace mucho tiempo. De acuerdo, puedo decirte que no hay sangre delante de mi patrulla, te lo puedo garantizar. ¿Y en algo que estuviera en tu maletero? ¿Podría haber sangre en algo que estuviera en tu maletero? De ninguna manera, absolutamente ninguna. Nick,
negó consistentemente la presencia de sangre en su vehículo, y aunque los detectives no tenían una conexión directa que vinculara a Nick con el caso de Crystal, quedaron insatisfechos con sus respuestas. Por lo tanto, solicitaron que se sometiera a una prueba de polígrafo, y para su sorpresa, él aceptó. Cuando se conocieron los resultados, Nick fue llevado de nuevo para otro interrogatorio. Esta vez, el detective le reveló los resultados del polígrafo a Nick, afirmando que no había sido totalmente honesto. Resultó que había fallado la prueba del polígrafo. Se determinó que había mentido al responder las preguntas sobre Crystal, especialmente aquellas sobre si sabía dónde estaba ella. Solo para que lo sepas, los resultados de tu prueba indicaron menos del 100% y más del 99%. ¿Qué es mayor que 99? 100, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Sabes dónde está Crystal en este momento? ¿Estás ocultando alguna información sobre lo que le pasó a Crystal? Ok, no me dijiste la verdad en ambas preguntas. Te estoy diciendo la verdad, no voy a inventar cosas y tratar de engañarte con técnicas, ya hemos superado eso. Ahora el gato está fuera de la bolsa en cuanto a tu conocimiento de lo que sucedió, y de nuevo, no voy a jugar juegos contigo, tú, como alguien que sabe cómo funcionan las investigaciones y cuáles son los hechos, y hoy es el día en que debes comenzar a solucionar este problema. Para provocar una reacción, los detectives presentaron un escenario hipotético, sugiriendo que Brooks podría haber matado a Crystal y que Nick lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Nick negó vehementemente cualquier participación, expresando fuertes objeciones. Necesitamos llevar esto más lejos. Me gustaría llevarlo a la verdad. Esa es toda la razón por la que estamos aquí. Ese es el punto de la prueba. Quiero decir, estás hablando locuras. ¿Esa es una respuesta ensayada a lo que iba a suceder hoy? Porque suena así. No sé a qué suena. Solo te estoy diciendo que estás diciendo locuras. ¿Qué hay de loco en ello? Explícame las acusaciones que estás haciendo. Sí, que estás involucrado en esto. No estoy involucrado en esto. Absolutamente no. Bueno, ya me lo dijiste. Por eso hicimos la prueba del polígrafo, para descubrirlo. ¿Qué te dije? Me dijiste que él no tenía nada que ver. Lo hice. Sí, bueno, ahora hemos pasado eso porque ya he demostrado que sí tuviste algo que ver con esto. No sé qué decirte. Te lo mostré. Pero te estoy diciendo que sí tuve. Y te estoy diciendo que estás mintiendo. Quiero decir, no puedo dejarlo más claro. No estoy tratando de herir tus sentimientos. Te estoy diciendo la verdad. Eso es lo que estoy haciendo contigo. Te estoy diciendo la verdad. No, no lo estás. Ya hemos pasado eso. Te lo he mostrado. Hice la prueba del polígrafo. ¿Tienes algo más para mí? Porque no voy a sentarme aquí y seguir así. Haz lo que quieras hacer. Quiero cooperar contigo. Quiero decir, no estoy aquí. Entonces dime qué pasó. Dime lo que sabes. No sé nada. Hemos pasado eso. Ya me has demostrado que sí. No sé nada. A pesar de mantener que no tenía información sobre la ubicación de Crystal y que no estaba involucrado en su desaparición, el comportamiento de Nick durante esta entrevista era notablemente agitado, una diferencia marcada con su comportamiento tranquilo y compuesto en la entrevista inicial. Dado que las pruebas de polígrafo no son admisibles como evidencia en el tribunal, los detectives tuvieron que liberar a Nick a pesar de sus fuertes sospechas en su contra. A solo unos meses de este incidente, el 16 de octubre de 2015, el alcalde de Bardstown, John Royalty, el jefe de policía Rick McCobbin y el fiscal municipal Tim Butler celebraron una conferencia de prensa anunciando que Nick Hawk había sido despedido por interferir en la investigación en curso sobre la desaparición de Crystal Rogers. Sin embargo, no fue nombrado sospechoso en ese caso. Hoy temprano se emitió una orden final, de la cual creo que todos ustedes tienen una copia, y esa orden despide al oficial Hawk del Departamento de Policía de Bardstown. Jefe McCobbin, probablemente esté decepcionado por las acciones del señor Hawk. ¿Puede hablar sobre su reacción? Bueno, sí, obviamente decepcionado y ciertamente no es un día feliz para ninguno de nosotros involucrados en absoluto, que incluso tengamos que abordar esto. Pero creo que en la orden,
Espero que aborde muchos de mis sentimientos. Lo que observé, lo que no tenemos, son los documentos de acusación que presenté al alcalde, que ahora está adjudicado o es de dominio público, y en él detallé muchas cosas que probablemente aborden eso. Este es un caso en el que es tanto por lo que un oficial de policía no hizo como por lo que hizo, si eso tiene sentido. Desde mi perspectiva, hizo algo para obstaculizar la investigación, mientras que en otros aspectos no cooperó con la investigación, y eso se explica en esa declaración. Pero hasta donde yo sé, en términos del pecado de comisión donde tomó alguna acción, creo que esa sería la única de la cual soy consciente. Sí, es y realmente, supongo que, si lo piensas, se metió en esto, hizo esa llamada, no necesariamente estaba en el radar, pero al hacer esa llamada, entró enteramente en la investigación. Sí, por supuesto, eso fue lo primero y realmente lo único que hizo. El resto fue más de una manera pasiva. Su falta de franqueza me llamó la atención, más que cualquier otra cosa, y como dije, es mucho de lo que no hizo tanto como lo que hizo. Más adelante, en ese mismo día, Brooks Houck fue designado oficialmente como sospechoso en la investigación de la desaparición de Crystal por los detectives del condado de Nelson. Además, declararon que lo consideraban no solo un caso de desaparición, sino más bien uno de homicidio, operando bajo la presunción de que Crystal ya había tenido un final desafortunado. Desafortunadamente, a pesar de ser identificado como el principal sospechoso, los investigadores lucharon por descubrir pruebas concluyentes que lo vincularan directamente al caso. Como resultado, siguió en libertad evadiendo tanto la cárcel como la atención de los medios. Sin embargo, las cosas resultaron diferentes para la familia Ballard. No solo los padres de Crystal y otros seres queridos aparecían en programas de televisión locales y nacionales, sino que también organizaban búsquedas por la región, especialmente alrededor de la ubicación donde se encontró el vehículo de Crystal. Tommy, el padre de Crystal, hizo grandes esfuerzos para crear conciencia sobre la desaparición de Crystal, al organizar la colocación de numerosos carteles en Bardstown. Prácticamente cada esquina de la ciudad tenía un cartel o volante con el rostro y el nombre de Crystal. Toda la ciudad estaba saturada de recordatorios de la mujer desaparecida, haciendo imposible viajar de una parte de la ciudad a otra sin encontrarse con su historia. Tommy incluso tenía la imagen e información sobre ella pintada en su camioneta, convirtiéndola en un anuncio móvil. No escatimó gastos en su búsqueda incansable de respuestas, dedicó los ahorros familiares a desplegar perros cadáver y contratar investigadores privados. Además, se anunciaron recompensas como incentivo para que cualquiera con posibles pistas se presentara. Lamentablemente, ninguno de estos esfuerzos arrojó resultados tangibles. En los siguientes meses, Tommy persistió en mantener la esperanza por su hija desaparecida. A pesar de la falta de avances significativos, organizó incansablemente una búsqueda tras otra, decidido a ampliar su alcance, aunque significara aventurarse más allá de las fronteras estatales. Tomando activamente el control, frecuentemente lideraba misiones de búsqueda locales en las afueras rurales de Bardstown, movilizando a docenas, si no cientos de voluntarios a la vez. Tommy documentaba cada detalle que consideraba relevante, ya sea un objeto peculiar descubierto durante las búsquedas o rumores locales que circulaban en la ciudad. Se hizo evidente que estaba llevando a cabo su propia investigación independiente, convirtiendo la búsqueda de su hija desaparecida en un compromiso a tiempo completo. ¿Cómo fue ver a tu hermano en acción? Estaba decidido a encontrar a su hija, no iba a rendirse. Quiero decir, estaba 110% decidido. Hubo mucha decepción en el camino, día tras día, mes tras mes, sin respuestas. ¿Qué lo impulsaba? El amor por su familia. Mi esposo era un muy buen padre. Haría cualquier cosa por sus hijos. En un giro significativo de los acontecimientos, hacia finales del año, se produjo un gran avance en la investigación. En diciembre de 2015, se anunció que se había arrestado a la primera persona en relación con la desaparición de Crystal Rogers. La persona en cuestión era Danny Singleton, de 52 años, un empleado de confianza de Brooks Houck,
a menudo considerado su mano derecha. Singleton era conocido por tener una relación amistosa con Crystal, habiendo trabajado junto a ella. El 16 de diciembre de 2015, Singleton fue arrestado bajo 38 cargos de perjurio relacionados con su testimonio ante un gran jurado a principios de ese año. Los detectives alegaron que había mentido repetidamente bajo juramento. Posteriormente, se declaró culpable de cargos menores de falso testimonio al año siguiente y cumplió aproximadamente 8 meses de cárcel. Completó el resto de su condena en libertad condicional. No se ha revelado si cooperó con los investigadores o proporcionó alguna evidencia contra su amigo y empleador, Brooks Houck. Al ingresar a 2016, la investigación tuvo otro avance significativo. Un Buick blanco surgió como una pieza crucial de evidencia cuando las autoridades recibieron una pista sobre un auto sospechoso potencialmente relacionado con el caso. Según informes, testigos observaron el vehículo, un Buick blanco, estacionado en la granja Houck la noche en que Crystal desapareció. Este vehículo fue identificado como propiedad de la abuela de los hermanos Houck, Anna Whitesides. Cuando la policía buscó ejecutar una orden de registro para confiscar el vehículo, Whitesides reveló que era dueña de un Buick blanco, pero lo había vendido a un concesionario en Louisville pocas semanas después de la desaparición de Rogers. Posteriormente, las autoridades emitieron una citación para que la mujer de 82 años testificara ante un gran jurado, buscando una explicación de por qué se deshizo del auto inmediatamente después de la desaparición de Crystal. Sin embargo, cuando los oficiales intentaron ejecutar una orden para confiscar el auto Whitesides, les dijo que lo había vendido recientemente al concesionario en Louisville. Es posible que el Estado considere que el vehículo fue utilizado para deshacerse de un cuerpo y que se vendió en un intento de evitar que el Estado obtuviera alguna evidencia de él. Sin embargo, Whitesides se negó a testificar ante un gran jurado. Su abogado, Jason Floyd, argumentó que su declaración a la policía, junto con la información del comprador del auto, era suficiente. Posteriormente, un juez decidió mantener la confidencialidad en relación con todos los futuros procedimientos que involucraran a Whitesides. En agosto de 2016, la Policía Estatal de Kentucky realizó múltiples búsquedas en las propiedades de Whitesides con la esperanza de encontrar alguna pista, pero desafortunadamente, las búsquedas no arrojaron resultados. En medio de estos acontecimientos, Tommy Ballard parecía volverse algo paranoico. En 2016, se convirtió en un ferviente defensor de la seguridad, la precaución y la rutina. Instó a los miembros de su familia a instalar cámaras de seguridad en sus hogares y a llevar armas de fuego regularmente. Además de promover buenos hábitos como revisar las cerraduras, parecía experimentar un estrés y ansiedad intensificados. Tommy llegó incluso a instalar una cámara en su camioneta para grabar sus movimientos de manera regular. En el otoño de 2016, Tommy le confió a su esposa Sherry que estaba seguro de que lo estaban siguiendo. La identidad del perseguidor no estaba clara, pero para aquellos cercanos a Tommy, parecía que albergaba el temor de que algo terrible le sucediera a él o a sus seres queridos a medida que se acercaba la temporada navideña. Nadie anticipaba que las preocupaciones de Tommy se materializarían trágicamente, sumiendo a su familia en otra desafortunada tragedia. El sábado 19 de noviembre de 2016, aproximadamente un año y medio después de la desaparición de Crystal, Tommy Ballard salió de casa con el hijo de Crystal, Trenton, de 12 años. Era el comienzo de la temporada de caza de ciervos, y Tommy, siendo un cazador experimentado que conocía las reglas y regulaciones locales, había esperado con ansias esta ocasión durante varias semanas. Se suponía que el hermano de Crystal, Casey, también los acompañaría con su hijo Brandon. Era el rancho en el que cazábamos desde hace 10 o 12 años tal vez, y siempre hemos cazado allí cada año. Esa mañana, mi hijo Brandon fue conmigo, y el hijo de Crystal, Trenton, fue con papá. Papá y Trent fueron hacia la parte trasera del rancho, mientras yo cazaba en la parte delantera del rancho. Los dos estaban cazando en un campo cerca de Bluegrass Parkway, en una propiedad privada propiedad de los Ballard. Era un lugar tranquilo y apartado, uno de los lugares favoritos de Tommy.
Durante este viaje de casa temprano en la mañana, los dos se separaron brevemente. El nieto de Tommy regresó a la camioneta en la que habían llegado, probablemente para buscar algo que habían olvidado. Mientras tanto, Tommy se quedó en el campo que acababan de ocupar, esperando el regreso de su nieto. Fue en ese momento que un disparo resonó en el aire. Casey, que estaba en una zona diferente de la propiedad, bastante lejos, escuchó el disparo desde varios campos de distancia. Me acerqué a la parte delantera de nuestro rancho y al borde del bosque. Todavía estaba oscuro y escuché un disparo. Tommy llamó a su nieto y una vez que llegó a él, Tommy mencionó que algo lo había golpeado. Instruyó a Trenton para que buscara ayuda y el niño de 11 años fue a buscar ayuda contactando a miembros de la familia y alertando a las autoridades sobre la escena. Mi teléfono sonó y cuando contesté era Trenton. Solo lo escuché decir, «Le dispararon a mi papá». Mi teléfono seguía sonando y Trenton estaba gritando, así que le dije que se quedara ahí mismo, que iba en camino. Estaba en pánico, ya sabes, tratando de ponerme la ropa y prepararme. Fui al baño, le hablé a Trenton y le dije, y corrí hacia Tommy. Me arrodillé y lo sacudí, le supliqué que se levantara. Cuando los servicios de emergencia llegaron, ya era demasiado tarde para salvar a Tommy Ballard. Sucumbió a la herida de bala solo momentos después, habiendo sido alcanzado una vez en el centro de su torso, con la bala saliendo por su espalda. Mientras las autoridades no estaban seguras de si fue un accidente de caza o un asesinato dirigido, la familia Ballard estaba convencida de que era lo último. Cuando le dispararon a mi esposo, supe en mi corazón que no fue un accidente. Siento que Tommy se estaba exponiendo demasiado, como si cuanto más determinado se volvía, más valiente se volvía. Creo que alguien quería apartar a mi esposo del camino. Creo que sabían que nunca iba a dejar de buscar a mi hija, y por eso creo que mi esposo no está aquí hoy. La muerte de Tommy pesó mucho en la familia Ballard, especialmente en Sherry, quien no solo perdió a su esposo, sino también a su amor de la secundaria, un hombre con quien había pasado casi 4 décadas. Es muy difícil para mí seguir buscando a Crystal sin él. Sin Tommy, la búsqueda de justicia de Sherry se volvió increíblemente desafiante. Además, tuvo que enfrentarse a una larga batalla legal contra Brooks. Durante este tiempo, Sherry cuidó de los 4 hijos mayores de Crystal, pero perdió la batalla por la custodia de Eli, quien se quedó con su padre Brooks. Aunque inicialmente tenía derechos de visita, más tarde le fueron revocados. La familia de Brooks acusó a Sherry de manipular a Eli, afirmando que el niño hacía muchas preguntas sobre su padre y madre después de las visitas con su abuela. En respuesta, Sherry mantuvo su creencia de que Brooks estaba involucrado en la muerte de Crystal, pero afirmó que nunca actuaría en contra del bienestar de Eli. A pesar de solicitar visitas supervisadas, sus apelaciones fueron denegadas. En 2017, el caso de Crystal fue entregado a la Policía Estatal de Kentucky, pero el progreso fue lento. Sin embargo, justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido, surgió una mano amiga. Oxygen Media decidió producir una serie documental sobre la desaparición de Crystal Rogers. La presentadora del programa, Stephanie Bauer, reportera nominada al Emmy, se acercó a la familia de Crystal y comenzó a investigar. Mi nombre es Stephanie Bauer, soy reportera desde hace más de una década y cubro crímenes notorios en todo el país. He venido a Bardstown, Kentucky, para tratar de descubrir qué le sucedió a Crystal Rogers. También solicitó la experiencia del veterano detective de homicidios Dwayne Stanton, quien cuenta con una gran experiencia y ha trabajado en casos de celebridades y más de 750 investigaciones de homicidios. Juntos, se embarcaron en un viaje para desentrañar el misterio de la desaparición de Crystal. En sus conversaciones con la familia Ballard, descubrieron que las autoridades habían devuelto el auto de Crystal después de procesarlo. Desde entonces, el auto había sido preservado en las mismas condiciones en una unidad de almacenamiento. En su búsqueda de evidencia, Stephanie y el detective Dwayne solicitaron la ayuda del especialista en reconstrucción forense Joey Steedham para volver a procesar el auto abandonado. Joey, un exoficial de la Policía Estatal de Kentucky, les informó que los recursos de investigación en Kentucky eran muy limitados. Stephanie, ¿cómo estás? Un gusto verte.
Soy Dwayne Stanton, del Departamento de Policía de Washington, D.C. Un gusto conocerle. Buen trabajo. Gracias, señor. Joey Steedham es un ex oficial de la Policía Estatal de Kentucky, pero ahora tiene su propia empresa especializada en investigaciones forenses. Reveló que el Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Kentucky normalmente solo acepta 10 piezas de evidencia para ser analizadas en casos de asesinato. El equipo se preguntó si esta limitación podría haber afectado la investigación de la desaparición de Crystal. Después de procesar el auto, se recolectaron varias bolsas llenas de posibles pruebas. Antes de realizar la búsqueda forense, un perro de búsqueda revisó el Impala en busca de posibles restos humanos y comenzó a ladrar. El perro, después de olfatear alrededor del auto, se sentó frente al maletero abierto y comenzó a ladrar, incluso saltando dentro del maletero, un comportamiento inusual según su dueño. Después de la indicación del perro, una prueba de luminol en el maletero reveló una mancha significativa. Aunque resultó no ser sangre, el descubrimiento resaltó la importancia de examinar todas las pruebas. Desafortunadamente, otros objetos recolectados del auto no proporcionaron ninguna evidencia significativa. Al no obtener pruebas del vehículo, Stephanie y Dwayne centraron su atención en la caja de evidencias de Tommy, que contenía elementos recolectados durante los 16 meses de investigación. Grabaciones de cámaras de vigilancia, documentos y muchas horas de trabajo incalculables fueron encapsuladas en esta caja. Tommy guardó toda su investigación dentro de esa caja. Cintas de videos, direcciones, comunicaciones documentadas, un inventario categorizado. Llevo 40 años haciendo esto y nunca había visto algo así. Mientras revisaban las cajas, descubrieron un detalle que no se había revelado públicamente. Imágenes de cámaras de vigilancia de Walmart. El 3 de julio de 2015, se observó a Crystal comprando con Illy alrededor de las 4:30 de la tarde. Este fue el último momento en el que Crystal fue captada por una cámara. Sin embargo, según el testimonio de un testigo, Crystal fue vista regresando a su casa aproximadamente a las 5 de la tarde. Esta información resaltó una brecha significativa en los movimientos de Crystal. Encontramos estas imágenes de vigilancia en la caja de Tommy. Es un Walmart el 3 de julio, por lo que estas son las últimas imágenes de Crystal en persona. Es la última vez que fue vista en cámara. Podrían ser las últimas horas de su vida. A las 4:36 de la tarde. Ok, en realidad esta nota que Tommy escribió dice que un testigo vio a Crystal llevando una bolsa a la casa alrededor de las 5 de la tarde. Vio físicamente a Crystal. Sabemos que a las 5 de la tarde todavía no estaba desaparecida. Lo que sabemos con certeza es que Crystal fue vista por última vez en cámara, innegablemente, en Walmart, alrededor de las 4:30 de la tarde. La serie documental también exploró la planificación meticulosa percibida detrás del asesinato de Tommy Ballard, estableciendo paralelos con otro asesinato sin resolver en Bardstown en cuanto al nivel de planificación y ejecución. El oficial de policía de Bardstown, Jason Ellis, fue asesinado el 25 de mayo de 2013, justo antes de las 3 de la madrugada, cuando se detuvo en la salida de Bluegrass Parkway para limpiar escombros de la carretera. Esto ocurrió de camino a casa después de completar un turno nocturno. Ellis fue asesinado de un disparo al salir de su auto. A pesar de que las autoridades lo calificaron como un asesinato premeditado, el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Curiosamente, algunos residentes de Bardstown especulan que podría ser un trabajo interno llevado a cabo por alguien íntimamente familiarizado con la ciudad, lo que hace eco de similitudes con el caso de Tommy. Sin embargo, no se ha demostrado oficialmente que estos dos casos estén conectados de alguna manera. Aunque el documental de Oxygen exploró aspectos significativos del caso y generó considerable tensión mediática, no condujo a la resolución del caso. A pesar de soportar el peor dolor que una madre y esposa puede experimentar, Sherry Ballard mostró una fuerza y coraje notables. A medida que pasaban los años, incluso sin un progreso significativo en el caso de Crystal, Sherry se negó a renunciar a su batalla por la justicia. La familia continuó colocando volantes con la cara de Crystal, y cada año
en el aniversario de su desaparición, trabajaron incansablemente para crear conciencia, hablando con los medios para mantener viva la historia de Crystal en la mente de las personas. Sin embargo, cuando se acercaba el aniversario de la desaparición de Crystal en 2017, ocurrió un incidente peculiar. Los letreros relacionados con la desaparición de Crystal Rogers fueron misteriosamente retirados en todo Bardstown y robados. Las autoridades se desconcertaron por este acto, cuestionando quién podría haber tenido interés en un acto tan despreciable. No pasó mucho tiempo para que la policía de Bardstown encontrara al individuo responsable. A fines de julio de 2017, Crystal Maupin, residente de Bardstown, fue arrestada bajo la acusación de robar letreros que pedían información sobre la desaparición de Crystal Rogers. La conexión no se limitaba solo a sus mismos nombres. De hecho, Maupin estaba saliendo con Brooks Houck. Maupin recibió una sentencia suspendida de 60 días con una condicional de 2 años, lo que significa que Maupin estaría en libertad condicional durante 2 años, pero cumpliría 60 días de cárcel si violaba los términos. En julio de 2018, Brooks Houck una vez más se vio envuelto en el centro de atención cuando fue acusado de cargos de robo no relacionados. Esto explica por qué estaba en la corte hoy. Brooks Houck estuvo en la corte el jueves por la tarde después de ser acusado de cargos graves de robo tras robar en Lowe's. Brooks Houck entró al Centro de Justicia del Condado de Nelson con la cabeza en alto. Se declaró inocente de los cargos y posteriormente fue absuelto en un juicio por jurado en el Condado de Nelson. A pesar de todos estos problemas legales, Brooks Houck siempre se mantuvo alejado de problemas cuando se trataba del caso de Crystal. Él fue el único sospechoso oficial en la desaparición de su novia, pero debido a la falta de pruebas, continuó viviendo su vida. La familia de Crystal estaba preocupada de si alguna vez habría algún avance en el caso. La persistencia de Sherry dio sus frutos en 2020, cuando el FBI se hizo cargo del caso, y de inmediato hubo una nueva oleada de búsquedas. En agosto de 2020, más de 150 agentes federales realizaron órdenes de registro en 3 sitios propiedad de Houck y miembros de su familia. En agosto de 2021, los agentes buscaron en una localidad donde Houck tiene propiedades. Supuestamente utilizaron un perro cadáver para la búsqueda y se vio a los investigadores usando un martillo neumático en el camino de entrada de una casa. El camino de entrada fue excavado y grandes trozos fueron sacados del vecindario en camiones de construcción. El 7 de septiembre de 2021, el FBI anunció que la búsqueda en Bardstown había concluido y que se habían enviado varios elementos de interés a un laboratorio en Virginia para su análisis. En el mismo mes, un gran jurado del condado de Nelson acusó a Joseph Lawson, un hombre local de 32 años, de conspiración para cometer asesinato y complicidad en manipulación de pruebas físicas. La acusación no identificó a ninguna víctima, pero las fechas dadas para el asesinato coincidían con la desaparición de Crystal. Los familiares de Crystal confirmaron que habían sido notificados de la acusación antes de que se hiciera pública. El 5 de octubre de 2023, se produjo un avance significativo en el caso que la familia de Crystal había estado esperando durante más de 8 largos años. Su exnovio, Brooks Houck, fue acusado en el Tribunal del Circuito de Nelson por cargos de asesinato y manipulación de pruebas físicas relacionadas con la muerte de Crystal. A pesar de que sus restos nunca fueron encontrados, las autoridades creen que Crystal llevaba mucho tiempo fallecida. Durante la investigación, los detectives descubrieron un arma de fuego vendida por el hermano de Houck bajo un nombre falso. Existe la posibilidad de que esta arma esté relacionada con el asesinato del padre de Rogers, Tommy Ballard. Debido a la naturaleza activa del caso, los detalles adicionales no han sido revelados por los detectives. Actualmente, Brooks Houck está detenido en el centro de detención del condado de Hardin, en Elizabethtown, Kentucky, con una fianza de $10 millones. Tras el arresto de Brooks, Sherry ha optado por no hacer comentarios públicos en los medios, siguiendo el consejo del fiscal. Sin embargo, compartió sus abrumadores sentimientos en una publicación de Facebook.
Aunque el caso se acerca a la justicia después de casi una década, Sherry enfrenta un camino desafiante por delante. Aunque ella no tenga dudas sobre la participación de Brooks, prevalece el principio legal de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La esperanza es que pueda obtener justicia para su hija y esposo y comenzar un proceso de cierre para ella misma y su familia. Sherry está involucrada en una prolongada batalla por la custodia de Ely con la familia Houck. Y la realidad es que, independientemente del resultado legal, Ely, quien recientemente cumplió 10 años, enfrenta la desalentadora perspectiva de crecer sin la presencia de su madre y posiblemente sin su padre si es condenado. Esta historia es excepcionalmente escalofriante por sus múltiples aspectos y ángulos, cada uno envuelto en secreto. ¿Cuáles son tus teorías sobre el destino de Crystal? ¿Crees que Brooks jugó un papel en su desaparición, potencialmente llevándola a un trágico final? Si enfrentara una condena, ¿qué motivos crees que podrían haberlo impulsado a cometer tal acto? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,